Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes de segundo año. Para este día vamos a estar iniciando lo que es la unidad número 6, la cual tiene por nombre Interacciones de la materia. Así que es importante que ilustren la unidad en una página aparte, que elaboren una ilustración que sea alusiva al nombre de la unidad. Repitiendo de nuevo, el nombre de la unidad es unidad número 6, Interacciones de la materia. Y colocan el siguiente objetivo. Para la unidad número 6 el objetivo sería indagar y balancear correctamente distintos tipos de reacciones químicas, identificando y describiendo sus características y propiedades para poder aplicar la ley de conservación, equilibrio y determinar la acidez de algunas sustancias útiles en la vida cotidiana. Repitiendo nuevamente, el objetivo sería indagar y balancear correctamente distintos tipos de reacciones químicas, identificando y describiendo sus características y propiedades para poder explicar la ley de conservación, equilibrio y determinar la acidez de algunas sustancias útiles en la vida cotidiana. Ese sería el objetivo para la unidad número 6, así que es importante que ilustren la unidad en su cuaderno, que la decoren con una imagen, con alguna impresión, ¿verdad?, que hayan hecho que tenga que ver con el nombre de la unidad, que sería Interacciones de la materia. Y el primer tema que vamos a estar viendo sería reacciones químicas, como ven en pantalla. Este sería el primer tema que vamos a abordar en la unidad número 6. Anteriormente hemos trabajado ya con lo que son las ondas, hemos visto las diferentes tipos de ondas que pueden encontrarse, la clasificación de acuerdo al comportamiento que éstas tienen, y ahora nos enfocaríamos ya en sí en lo que son reacciones químicas asociadas a la interacción de la materia. Es importante que para esta unidad tengan una tabla periódica a la mano, eso para poder ir identificando, ¿verdad?, alguna simbología, algunos elementos que van a estar presentes en algunas reacciones químicas. Así que es importante que tengan a la mano una tabla periódica para que la podamos usar a la hora que estemos trabajando con la simbología de algunos elementos y las interacciones que estos tengan dentro de las reacciones químicas. Habiendo dicho esto, entonces colocan en su cuaderno lo que es el primer tema, reacciones químicas. Para hablar de las reacciones químicas es necesario recordar algunos puntos específicos. En primer lugar, que dentro de lo que es la materia y las reacciones químicas pueden generarse lo que son cambios físicos y cambios químicos. ¿Cuándo vamos a decir que se ha generado un cambio físico? Cuando simplemente se ha producido un cambio en la descripción física, pero no se ha originado un cambio a nivel molecular o a nivel químico. Por lo tanto, vamos a establecer el siguiente concepto. Un cambio físico es aquel en el que cuando se produce no se altera la composición de las sustancias que intervienen. Puede ocurrir que sí hayan cambios incluso de fase, por ejemplo el agua, que esta la podemos encontrar en estado líquido, puede estar en estado sólido, ¿verdad?, que sería el hielo, ¿verdad?, pero al final la composición química siempre vendría a ser H2O. Por lo tanto, ahí habría una experimentación de un cambio físico. De la misma manera podría ocurrir en ciertas manifestaciones cuando se dan las diversas reacciones químicas.
Caso contrario sería cuando surge un cambio químico, cuando se va a tener en cuenta que ha ocurrido un cambio químico. Acá tenemos un pequeño concepto, el cual nos dice que un cambio químico es aquel en el que cuando se produce cambia la composición de las sustancias iniciales, y ahí es donde entran los famosos reactivos para dar lugar a productos, o los famosos reactantes que dan lugar al surgimiento de nuevos compuestos químicos. Entonces, estas son las dos manifestaciones que nosotros podemos encontrar dentro de las reacciones químicas. Pueden originarse cambios físicos y cambios químicos, o probablemente en algún tipo de reacción solo exista un cambio físico o solo exista un cambio químico. Y en algunas otras situaciones pueda que se den ambos tipos de cambios, es decir, que se originen tanto cambios físicos como químicos. Por lo tanto, a la hora que establecemos el comportamiento que puede existir entre las reacciones químicas, podemos encontrar presente cambios físicos y cambios químicos. Cambios físicos cuando solamente cambia, por ejemplo, la apariencia, pero no su composición química, ni a nivel molecular hay el surgimiento de nuevos elementos, ¿verdad? O de nuevos compuestos, siempre van a ser los mismos. En cambio, en los cambios químicos sí ya habría una relación en el cual han surgido nuevos elementos que intervienen dentro de un proceso de reacción química. Esos son los dos puntos que vamos a mencionar para destacarlos en cuanto a reacción química. Por ejemplo, acá en pantalla yo he colocado algunas situaciones, ¿verdad?, donde se puede evidenciar claramente un cambio físico y un cambio químico. Veamos en este caso los primeros, que corresponde a cambios físicos. Un ejemplo de esto vendría a ser lo siguiente: al elevarse la temperatura, el hielo se funde y se transforma en agua líquida, pero el agua no cambia su naturaleza aunque se encuentre en distinto estado. Aquí podríamos destacar un ejemplo claro en el cual se ha evidenciado que ha habido un cambio únicamente físico. Otro ejemplo sería cuando se disuelve azúcar en aguas, se forma una disolución que contiene agua y contiene azúcar. Si se calienta la disolución, el agua se evapora y queda el azúcar. Ahí entraría también un proceso en el cual se ha generado un método de separación, ¿verdad?, a través de la ebullición, en el cual en el fondo del recipiente vendría a quedar lo que es el azúcar y en forma de vapor se iría el agua. Pero al final simplemente se han originado lo que son conocidos como cambios físicos. Otro de los eventos también que se producen en la naturaleza sería el que tenemos acá en pantalla, cuando la luz del sol atraviesa las gotitas de agua y se separa en los 7 colores del arco iris. La naturaleza de la luz no varía. Al final también acá simplemente se habría originado un cambio físico a través de reflexión o refracción, que estaba asociado, si ustedes se recuerdan, a la unidad anterior que estuvimos viendo sobre las ondas, en el cual hay un ángulo de incidencia de la luz a través de las gotitas de agua, pero que al final simplemente acá lo que queremos manifestar son los cambios físicos que se han producido en estas 3 situaciones. Pueda que un cambio físico, como nos menciona acá, pueda generar un proceso de incidencia o de afectación sobre algunas sustancias iniciales, pero no las va a transformar en otras diferentes. Así que los cambios físicos pueden generar transformaciones nada más de carácter, en este caso, físicos, no químicos. Caso contrario sería ahora mencionar lo que son cambios químicos. Acá sí sería todo lo contrario a lo que hemos mencionado anteriormente, porque en estas 3 ejemplificaciones que tenemos acá en pantalla sí habría originado un cambio químico totalmente diferente al que se tenía al inicio.
Veamos el primero en qué consiste. El proceso de fabricación del pan es un cambio químico, ya que las sustancias iniciales, es decir, la harina, el aceite, la levadura, el agua, la sal, el huevo, ¿verdad?, el bicarbonato, todos los ingredientes que contempla el proceso de fabricación del pan, por supuesto, al generarse las diferentes manifestaciones y procesos químicos, va a dar lugar a nuevas sustancias. Acá sí claramente podemos evidenciar que se ha originado un cambio químico cuando se da este proceso de fabricación del pan. Pero un segundo ejemplo que acá nosotros podemos destacar sería el siguiente, que está asociado a los procesos de oxidación que sufren principalmente los metales cuando entran en contacto, ya sea con el agua o con el oxígeno. ¿Qué nos dice? Si un objeto de hierro se deja cierto tiempo en presencia de oxígeno o agua, el hierro se oxida y se forma un óxido de hierro 3 y agua, ¿verdad? Eso sería en cuanto al comportamiento. Por lo tanto, al tener una nueva reacción debido al comportamiento, estaríamos hablando de que se ha originado un cambio químico. Y ese cambio químico estaría relacionado al proceso de oxidación, ¿verdad?, que sufriría en este caso el hierro. Pero un tercer ejemplo que también acá se puede destacar sería el siguiente. Cuando un trozo de papel se pone en contacto con una llama, arde, sale humo y el papel se transforma en cenizas que tienen una composición distinta a la del papel. Por lo tanto, ¿qué sucede? Acá claramente se puede identificar que también estas reacciones químicas han dado lugar a que pueda haber un cambio químico. Porque cuando se tenía el papel, se tenía un comportamiento totalmente diferente a tener solo las cenizas. Ahí habría, por lo tanto, diferentes elementos que estarían integrando esta reacción química. Así que las reacciones químicas están presentes en la mayoría de situaciones, ¿verdad?, como hemos mencionado acá, algunas de ellas, y pueden generarse tanto cambios físicos como químicos. Al final, cada uno de ellos va a generar comportamientos asociados a los elementos que intervienen dentro de una reacción. Y recordemos que los reactantes son aquellos elementos que van a dar lugar a nuevas sustancias llamadas productos. Pero para tener una idea más clara de qué es una reacción química, yo acá les he colocado una pequeña definición. Una reacción química es un cambio químico en el que una o más sustancias se transforman en otras diferentes, ¿verdad? Las sustancias iniciales se llaman reactivos porque son las que reaccionan y las sustancias finales se llaman productos por ser las que se obtienen, que era lo que estábamos mencionando. Al lado de la izquierda siempre van a estar los reactivos y al lado de la derecha van a estar siempre los productos. A partir de las sustancias llamadas reactantes o reactivos, estas van a permitir originar y dar lugar a sustancias conocidas como productos. Por lo tanto, acá tenemos un pequeño esquema. Tenemos A más B, que podrían ser los reactivos o los reactantes, cualquier tipo de sustancia que me van a producir, en este caso, C más D, que serían los productos que se obtendrían a partir de A más B. Así que a partir de los reactivos siempre se van a producir los productos. Y ya nos menciona acá que una reacción química lleva asociada una reorganización de los átomos de los reactivos para formar los productos.
hay algunas manifestaciones que también permiten evidenciar que se ha producido un tipo específico de reacción química. Y algunas de estas manifestaciones son las que nosotros vemos acá en pantalla. Por ejemplo, cuando aparecen burbujas. ¿Qué sucede? Cuando esto ocurre, esto me está indicando que ha habido un tipo de reacción química. Por lo tanto, el origen o aparecimiento de lo que son burbujas sería uno de los hechos o manifestaciones que indicarían que se ha producido una reacción química. Luego tenemos otro de los hechos que indican que se ha generado un proceso de reacción química, el cual sería cuando se forma un precipitado entre una fase sólida que se forma en el seno de una disolución. Por lo general tendemos a observar muchas veces cuando generamos mezclas qué parte del soluto llega a sedimentarse en el fondo del recipiente que lo contiene. Ahí claramente entonces también podemos evidenciar que se ha generado un proceso de reacción química. Pero existen también otras manifestaciones o hechos que nos indican que se ha producido una reacción química. Uno de ellos sería también cuando se produce un cambio de color. El color muchas veces puede estar asociado incluso a las condiciones tanto de reactantes como productos. Pero si se origina un cambio en la coloración de una reacción, eso nos va a indicar que también se ha producido un proceso de reacción química. Otro ejemplo sería cuando se desprende luz y calor, porque también serían dos manifestaciones bastante específicas en las cuales claramente se puede evidenciar que se ha producido un tipo de reacción química. Cuando se origine un proceso de luz y calor, como lo sería en una candela, una vela, se estarían manifestando esos dos comportamientos, porque al final el cambio de temperatura y el aparecimiento de luz me van a permitir identificar que se ha originado una reacción química. Y como un quinto hecho que nos indica que se ha producido una reacción química sería cuando se produce una explosión, como vemos acá, cuando se produce una explosión con desprendimiento de calor, luz y sonido. También esas manifestaciones nos estarían indicando que se ha producido una determinada reacción química. Así que acá en pantalla tenemos las principales manifestaciones que podrían darse o originarse cuando ocurren diferentes tipos de reacciones químicas. Por supuesto, no todos estos hechos que hemos mencionado acá y que tenemos en pantalla se van a dar en todas las reacciones químicas. Probablemente solo se den 2 de ellas, 3 de ellas, 1 de ellas. Pero siempre debe de haber una manifestación que nos indique que se ha originado una reacción química. Así que yo acá les he colocado nada más algunos de los hechos que más que todo son aquellos sobresalientes y que se deben de tener en cuenta para indicar que se ha realizado un proceso de reacción química. Y si nos vamos ahora a lo que son situaciones en la naturaleza, podríamos encontrar muchas. Un ejemplo cotidiano de las transformaciones químicas en la naturaleza es la maduración, por ejemplo, de la fruta. Cuando se da el almidón que contiene se transforma en azúcares, en fructosa y la famosa glucosa. Pero también disminuyen los compuestos característicos de la fruta verde que le dan sabor amargo, como son los taninos. Y nosotros lo observamos claramente esto cuando, por ejemplo, venimos y partimos una manzana a la mitad, lo dejamos a la intemperie que tenga contacto con el oxígeno,
podemos ver cómo esta manzana tiende a cambiar su coloración a un color amarillo, un color amarillento. Es ahí cuando nosotros decimos que se ha oxidado. Por lo tanto, ese cambio de coloración a mí me está indicando que se ha producido una reacción química. Así que para este ejemplo se puede establecer que el oxígeno del aire oxida los fenoles de la manzana partida y se oscurece. Es aquí donde claramente se puede evidenciar un cambio químico y a la vez un cambio físico, que sería el cambio de la coloración. Eso solo para manera de ejemplificarlo un poco más. Pero también podríamos asociarlo a la papa, ¿verdad? Algunas otras frutas, ¿verdad?, en las cuales también tienen altas concentraciones de almidón. Y cuando tienen contacto con el oxígeno tienden a oxidarse, a cambiar la coloración y por supuesto se dan esas manifestaciones físicas y químicas. Hay algunas de las leyes también que hay que tener en cuenta a la hora que nosotros hablamos sobre las reacciones químicas. Y una de ellas sería la ley de conservación de la masa. Recordemos que esta nos establece que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eso está asociado al comportamiento también que pueda tener una determinada reacción química. Pero veamos un poco de la historia. Nos dice que en el siglo XVII el físico y químico irlandés Robert Boyle, en el año específico de 1627 a 1691, calentó un metal durante horas hasta convertirlo en una sustancia blanca. Pesó el metal antes y después de calentarlo y observó que su masa había aumentado. Pero también está Anthony Lawrence, quien asoció, ¿verdad?, esos conocimientos de Boyle para realizar específicamente algunas experimentaciones. ¿En qué se basó? Lo que él hizo fue calcinar el estaño en un recipiente cerrado y observó la reacción de formación de un sólido blanco de óxido de estaño. Lavoisier comprobó que la masa total permanecía invariable. Esta experiencia y otras similares sirvieron a Lavoisier para enunciar su ley, la cual indica lo siguiente. La ley de conservación de la masa establece que en toda reacción química la masa de las sustancias que reaccionan es igual a la masa de las sustancias que se forman. Por eso es que a partir de esta ley es que se maneja el concepto de que los reactivos o la cantidad de masa presente en reactivos o reactantes debe de ser igual en los productos, derivado de esta ley. Porque la materia, recordemos, al final simplemente va a sufrir transformaciones. Nunca se va a crear materia, sino que va a sufrir transformaciones de unas formas a otras. Y está también otra ley que está asociada a Lavoisier, quien anunciaba también algunas de sus experimentaciones. Pero vino acá también un químico francés, específicamente José-Louis Pasteur, quien habría deducido el comportamiento de las masas de los elementos cuando están formando compuestos. Y es ahí donde se describe dicho comportamiento en el siguiente texto. Las sustancias reaccionan en cantidades fijas. En una cápsula de porcelana se ponen 20 gramos de plomo y 5 gramos de azufre. Se mezclan y se calientan hasta que se obtiene un sólido negro y cristalino de sulfuro de plomo. Se observa que todo el plomo ha reaccionado sobre azufre y se han formado 23,12 gramos de sulfuro de plomo. Por lo tanto, han reaccionado 3,12 gramos de azufre y se tiene esta pequeña relación que vemos acá. La masa del plomo sobre la masa del azufre, 20 gramos sobre 3,12 gramos, que era lo que nos planteaba acá
la situación experimental que se habría establecido, obteniendo una relación de 40 gramos sobre 6,24 gramos. Por lo tanto, la ley de las proporciones definidas nos dice lo siguiente, que cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, la relación entre sus masas es constante, es decir, que la masa del elemento 1 sobre la masa del elemento 2 va a ser un valor totalmente constante. Esas serían las condiciones que nos permiten interpretar el comportamiento que pueda existir dentro de las reacciones químicas. Pero existe también una ley quizás no muy mencionada, la cual se conoce como ley de los volúmenes de combinación, y esta fue establecida por Henry Cavendish, que habría establecido el comportamiento allá por el año de 1873. ¿Qué hizo este personaje? Hizo saltar una chispa en una mezcla gaseosa de hidrógeno y oxígeno y observó que al realizar dicho procedimiento obtuvo vapor de agua. Al medir los volúmenes de las tres sustancias comprobó que un volumen de oxígeno necesitaba un volumen doble de hidrógeno para obtener el mismo volumen de agua que de hidrógeno. Por lo tanto, estableció esta relación que nosotros vemos acá en pantalla. 1 litro de oxígeno más 2 litros de hidrógeno me producen 2 litros de vapor de agua. Y hubieron algunas experimentaciones también de Gay-Lussac, que habría establecido sus experimentaciones basadas en los conocimientos que habría establecido Henry Beck. Lo que él hizo más que todo fue realizar experimentaciones con otro tipo de gases a través de la medición de algunos volúmenes en iguales condiciones de presión y temperatura, porque la temperatura, recordemos que va a ser uno de los elementos que inciden directamente dentro de las reacciones químicas. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un vaso con agua y a ese vaso con agua le agregamos una cucharada de azúcar, va a depender de que si el agua esté fría o esté caliente para que pueda diluirse más rápidamente. Porque no va a ser lo mismo diluir azúcar en agua fría que en agua caliente, ¿verdad? Así que el comportamiento que se pueda tener va a ser totalmente distinto, porque cuando las moléculas de una determinada sustancia se encuentran a temperaturas elevadas, la movilidad de estas tiende a ser mucho mayor. Y la capacidad que tienen las moléculas para poder desplazarse de un punto hacia otro también es mucho más grande, a diferencia de hacerlo en agua fría. Esos serían los comportamientos a tener en cuenta. Así que Gay-Lussac habría establecido una nueva ley en base a esas experimentaciones. ¿En qué consistió? La denominó ley de los volúmenes de combinación. Y esta lo que nos dice es lo siguiente: que cuando los gases se combinan para obtener compuestos también gaseosos, sus respectivos volúmenes guardan una proporción de números enteros sencillos siempre que se midan en iguales condiciones de presión y temperatura. Por eso es que acá tenemos, por ejemplo, un volumen de cloro que estaría asociado más una molécula de cloro, me darían lugar a la formación de más un volumen de hidrógeno más una molécula de hidrógeno. Esto me produciría, por ejemplo, 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Y al tener una molécula de cloro más una molécula de hidrógeno, me producirían 2 moléculas de cloruro de hidrógeno.
Por lo tanto, tiene que ver también la relación de los elementos que intervengan dentro de las reacciones químicas. Y ahora acá vamos a hablar un poco de lo que son también las ecuaciones químicas. ¿En qué consisten? Principalmente las ecuaciones químicas se representan mediante, diríamos, simbologías que están asociados a los elementos de la tabla periódica. Siempre que se hable de reacciones químicas hay que tener en cuenta que éstas se representan mediante ecuaciones químicas, en la cual los reactantes se escriben a la izquierda y los productos a la derecha de la flecha. Es la flecha que me indica produce. Esa flecha siempre va a estar al centro de los reactantes con los productos. Y una ecuación química más que todo viene a ser una representación simbólica de una reacción y nos indica qué sustancias reaccionan y cuáles son las que se producen. En ella también se pueden indicar los estados físicos de las sustancias de acuerdo con una determinada nomenclatura: sustancia líquida, sustancia gaseosa, sustancia sólida o sustancia acuosa. Esas serían las diferentes simbologías que se estarían trabajando dentro de las ecuaciones químicas. Por lo tanto, acá yo les dejo una pequeña definición de lo que es una ecuación química. Es la representación abreviada de una reacción química mediante las fórmulas de las sustancias que intervienen en el correspondiente cambio. Recordemos que en toda reacción química van a haber reactantes o también conocidas como reactivos. Esta flecha que vemos acá en el centro se le denomina produce, la cual me indica qué es lo que se origina a partir de los reactivos. Tenemos los reactivos, me producen productos. Por lo tanto, las ecuaciones químicas deben de estar igualadas o ajustadas, es decir, la masa debe conservarse según la ley de Lavoisier. Por tanto, el número de átomos de cada especie en los reactivos debe de ser igual en los productos, los mismos en ambos miembros de la reacción, ya que los átomos en la reacción no se crean ni se destruyen, sino que solo se organizan o se transforman de unas formas a otras. Ahí donde entra la ley, ¿verdad?, de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas a otras. La misma cantidad de elementos o sustancias que tenemos en reactivos debemos de tener también en productos. Por eso es que en esta parte de las reacciones químicas incluso se llega a trabajar con el balanceo de ecuaciones químicas. Ustedes recordarán, por ejemplo, en noveno ya hemos trabajado con esto, en la cual a través de coeficientes se busca igualar la cantidad de elementos tanto en reactivos como productos. Los que están desde noveno conmigo se recordarán que ya hemos trabajado en el balanceo de ecuaciones químicas con el objetivo de igualar esa cantidad de elementos tanto en reactivos como productos, porque es lo que nos dice la ley, ¿verdad? Y acá donde se cumple que la materia no se crea ni se destruye, solo va a sufrir transformaciones. Y uno de los procedimientos en los cuales se balancean las ecuaciones químicas es conocido por el método de tanteo. Ese ya lo hemos trabajado con los que están desde noveno, en el cual, como les mencioné ya, se busca igualar una ecuación química a través de un método específico, y uno de ellos sería por el método de tanteo. Este se establece a partir de algunos pasos. En primer lugar, como nos dice acá, se escriben las fórmulas de todas las especies químicas que intervienen los reactivos y los reactivos y los productos se separan con la flecha de reacción. La flecha sería esta que estamos viendo acá. Esta que siempre se encuentra al centro
de los reactantes o reactivos y de los productos. ¿Qué es lo que se hace? Se van colocando coeficientes, los cuales son estos números más grandes. Los subíndices, lo que me indican nada más son la cantidad de átomos presentes de cada uno de los elementos químicos. Por ejemplo, este 4 que vemos acá me está indicando que hay 4 carbonos. Este 10 que vemos acá me está indicando que hay 10 hidrógenos. Este 2 que vemos acá me está indicando que hay 2 oxígenos. Este 2 que vemos acá de la misma manera me indica que hay 2 oxígenos. Este 2 que vemos acá pequeñito me indica que hay 2 hidrógenos. Pero cuando nos relacionamos ahora a los coeficientes, este 2 me indica el número de moléculas. Por ejemplo acá el 13 me está indicando que hay 13 moléculas de oxígeno. Este 8 que vemos acá me está indicando que hay 8 moléculas de dióxido de carbono. Y este 10 que vemos acá me está indicando que hay 10 moléculas de agua. Así que esa sería más que todo la estructura en las cuales vamos a manejar la simbología, tanto coeficientes y subíndices para cada uno de los compuestos dentro de las reacciones químicas. ¿Qué es lo que se coloca cuando nosotros vamos a realizar un balanceo por tanteo? Simplemente lo que se debe de colocar y lo que se puede colocar son coeficientes. No podemos colocar subíndices ni colocar un coeficiente en medio de una molécula. Eso no se podría, porque ahí sí estaríamos haciendo una alteración total del compuesto. Por lo tanto, solo se colocan coeficientes que me indican la cantidad de moléculas antes, en este caso, del elemento. Por ejemplo, acá está este 2, acá está este 13, acá tenemos un 8 y acá tenemos un 10. Pero esto lo vamos a estar trabajando en otra clase, en la cual vamos a identificar el método de balanceo a través del proceso conocido como tanteo, en el cual se igualan la cantidad de elementos tanto en reactivos como productos. Entonces el primer paso era escribir la fórmula de todas las especies químicas que intervienen. Los reactivos y los productos se separan con la flecha de reacción, que es esta que vemos en medio, la cual significa produce. Punto número 2. Se elige un elemento, generalmente el que interviene en el menor número de especies, y se analiza el número de átomos que tiene. Este elemento en los dos miembros de la ecuación, para conseguir que sean iguales, se pone delante de cada compuesto el número que proceda. Es lo que se ha hecho acá. Sí se pueden cambiar coeficientes o agregar nuevos, pero recordemos que lo que no se puede hacer es cambiar subíndices o agregar coeficientes en medio de las moléculas. Eso no se podría hacer. Y un tercer punto a considerar sería el siguiente: si los coeficientes son fraccionarios, se multiplica la ecuación por el número adecuado para que se transforme en números enteros. Eso es lo que se haría. Y acá, como ustedes pueden observar, se han colocado coeficientes: el número 2, el número 13, el número 8, el número 10. Si nosotros contamos la cantidad de átomos o elementos presentes tanto en reactivos como productos, vendría a ser igual. ¿Por qué? Algo importante que hay que decir acá es que los coeficientes me multiplican a los subíndices. Es decir, este 2 me multiplica al 4, este 2 me multiplica al 10, este 13 me multiplica al 2 del oxígeno, este 8 me multiplica al 2 del oxígeno, este 10 me multiplica al 2 del hidrógeno. Veamos nada más cuántos tenemos. Por ejemplo, acá tenemos 2 por 4 me da 8. Por lo tanto, acá en reactivos hay 8 carbonos. Esos mismos 8 carbonos deben de estar presentes en los productos. Y veamos acá, 8 por 1, 8. Por lo tanto, hay 8 carbonos, tanto en reactivos como productos. Ahora bien,
Veamos cuántos hidrógenos hay en reactivos. Tenemos 2 por 10, me dan 20. Por lo tanto, deben de haber 20 también en los productos. Acá tenemos 10 por 2, 20. Por lo tanto, hay 20 hidrógenos también. Así que está bien hasta el momento. Ahora bien, veamos cuántos oxígenos hay en reactivos. 13 por 2, 26. Eso quiere decir que deben de haber acá también 26 oxígenos. Veamos si es cierto. Tenemos 8 por 2, 16. 16 más 10, porque 10 por 1 me va a dar 10. 16, 8 por 2, 16, más 10, 26. Eso me indica entonces que se tiene ya una ecuación química balanceada. Por lo tanto, acá se ha cumplido el principio de conservación de la materia, que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y acá tenemos algunos de los ejemplos que también ustedes lo pueden verificar. Está asociado a al mismo ejemplo que vimos anteriormente. Acá, por ejemplo, tenemos nitrógeno 2, tenemos más hidrógeno 2. Esto me produce. Acá podemos ver una pequeña diferencia en cuanto a la cantidad de átomos, porque acá tenemos 2 nitrógenos, acá tenemos 2 hidrógenos, acá tenemos un nitrógeno y tenemos 3 hidrógenos. Por lo tanto, acá me haría falta un nitrógeno para que esté igualado con el reactivo. Y acá me haría falta un hidrógeno para que esté igualado con el producto. Eso se hace a través de la búsqueda de coeficientes. Acá podemos ver que ya se ha logrado esa búsqueda. Cuando colocamos los coeficientes, siempre deben de estar delante de la molécula o antes de la molécula. Por ejemplo, acá sí se ha hecho eso. Tenemos acá 2 nitrógenos. Acá se colocó un 2 como coeficiente. 2 nitrógenos porque 2 por 1 me da 2. Veamos acá, se colocó un 3 como coeficiente y 3 por 2 me da 6. Por lo tanto, tenemos acá 6 hidrógenos. De la misma manera, multiplicamos 2 por 3, me da 6 hidrógenos. Por lo tanto, ahí estamos viendo claramente que se ha establecido una igualdad de átomos presentes tanto en reactivos como productos. De esta manera es que se pueden llevar en secuencia cada uno de esos procedimientos. Siempre lo que se va a buscar es igualar la cantidad de elementos que están presentes tanto en reactivos como productos. Eso es lo que se busca cuando se realiza un balanceo de ecuaciones. Y por supuesto no solo está el método de tanteo, está el método redox o método de óxido-reducción, está el método algebraico, que son los 3 más conocidos y más usados dentro del campo de la química. En primera instancia se usa mayormente el de tanteo, el método algebraico y el de óxido-reducción, o también conocido como redox. Que al final el objetivo de estos 3 métodos va a ser el mismo, de balancear o de igualar la cantidad de elementos o de átomos que se encuentran presentes tanto en reactivos como productos. Eso es lo que se busca. Veamos entonces algo acerca de las reacciones químicas. En primer lugar, tenemos un tipo de reacción conocida como reacciones de oxidación, en las cuales interviene principalmente el oxígeno como elemento dentro de esta reacción. Nos dice que el oxígeno es el elemento químico más abundante de la corteza terrestre. La mayoría de dichos elementos reaccionan con el oxígeno, dando lugar a una reacción de oxidación. Un caso particular de la reacción de oxidación es la denominada reacción de combustión.
Dentro de las reacciones de oxidación, el oxígeno se une al elemento de forma lenta y sin gran desprendimiento de energía y se forma un compuesto llamado óxido. Por lo tanto, un elemento más el elemento oxígeno más me estarían dando lugar a la formación de un óxido. Y una reacción de oxidación, más que todo, siempre va a tener presente el oxígeno, el cual se une a un elemento para generar un óxido. Dentro de las reacciones de combustión, también como pueden ver acá, una sustancia arde con el oxígeno y produce sustancias diferentes. A la vez se da la presencia de algunas manifestaciones que nos indican evidencias claras de reacciones químicas. ¿Cuáles eran? Ya las mencionamos, la evidencia de calor y en algunos casos luz. La formación de un óxido estuvo principalmente asociada a experimentaciones por Lavoisier, quien habría calculado la masa de un alambre de hierro. Lo que él hizo fue calentarlo hasta una temperatura bien elevada y lo pesó de nuevo, ¿verdad? Al hacer esta experimentación, lo que él hizo fue someter a altas temperaturas el hierro y luego lo pesó nuevamente para observar si ha habido un cambio en la medición de estos valores a través de estos parámetros. ¿Qué fue lo que él observó? Nos dice que observó que su masa había aumentado. Este aumento era consecuencia de la unión entre el metal y el oxígeno según la reacción. Recordemos que esto también tiene que ver con lo que se conoce como dilatación de los sólidos. Eso ya lo hemos visto también anteriormente. Ustedes recordarán que acá entran los tres tipos de dilatación: la superficial, la lineal y la volumétrica, en las cuales se generan cambios en el volumen de una determinada sustancia o de un compuesto. Así que el calor, ¿verdad?, o el valor de temperatura siempre va a ser uno de los factores que generan incidencia directa dentro de las reacciones químicas. Pero también tenemos las reacciones de combustión. Cuando nosotros hablamos de combustión nos referimos a una manifestación de oxidación rápida, en la cual se genera desprendimiento de calor y también en algunos casos pueda generarse presencia de luz. Esas serían las manifestaciones que se podrían generar. Y se dan estos dos comportamientos que vemos acá en la pantalla. Nos dice que la sustancia que arde se denomina combustible. Y la sustancia que mantiene la combustión se llama comburente. Uno de los usos más frecuentes de las reacciones de combustión es la producción de energía. En la actualidad, los combustibles más utilizados son los hidrocarburos, compuestos derivados del petróleo formados por carbono e hidrógeno, que en presencia de oxígeno producen dióxido de carbono, agua y energía. Así, por ejemplo, la reacción de combustión del metano, ¿verdad?, CH4, va a estar asociada al comportamiento que tenga que ver tanto del carbono con el hidrógeno más el oxígeno y un valor de energía presente. Ahora acá les voy a mencionar algunos de los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas, porque dentro de esto incluso están los catalizadores, que serían un tipo de sustancias que vendrían ya sea a aumentar la velocidad para que se pueda dar una reacción química o incluso a disminuir esa velocidad para que se pueda dar una reacción química. Así que la velocidad de reacción es la cantidad de sustancia que se forma o que desaparece en cada unidad de tiempo. ¿Cuál van a ser uno de los factores? En primer lugar, tenemos la naturaleza de los reactivos. La naturaleza de los reactivos vendrían a ser uno de los principales elementos que inciden directamente sobre los procesos químicos.
ya que dos reacciones pueden ser similares, nos dice, y sin embargo las velocidades pueden ser completamente distintas. Esto va a tener que ver mucho sobre la cantidad tanto de reactivos que se encuentren presentes dentro de una reacción química. Así que esas serían las diferentes formas en las cuales se pueden generar manifestaciones químicas. Pero también hay otros factores que tienen una incidencia directa sobre la velocidad de una reacción química. Una de ellas sería la concentración de los reactivos, la superficie de contacto entre los reactivos y la presencia de catalizadores. En el caso de la primera, concentración de los reactivos, más que todo la velocidad de una reacción genera un proceso de aumento cuando la concentración de los reactivos tiende a ser un valor mayor en cuanto a porcentajes. Y en el caso de la superficie entre los reactivos, como nos menciona acá, la velocidad es mayor cuanto mayor es la superficie de contacto entre los reactivos. Esto se consigue con una mayor pulverización o utilizándolos en disolución. Pero también están otras sustancias conocidas como catalizadores que vendrían a aumentar o a disminuir la velocidad dentro de las reacciones químicas. Por lo tanto, los catalizadores son sustancias que cambian la velocidad de una reacción, aumentándola o disminuyéndola. Cuando aumentan la velocidad se conocen como catalizadores positivos y cuando la disminuyen son conocidos como catalizadores negativos. Y uno de los factores no menos importantes que los anteriores vendría a ser los valores de temperatura. Una reacción química va a depender también de los valores de temperatura que tenga, porque a una mayor temperatura, ¿qué sucede? La movilidad a nivel molecular de los átomos es mucho mayor y las moléculas tienen la capacidad de aumentar la velocidad con la que pueden moverse. Así que la temperatura va a ser uno de los factores que también deben de considerarse dentro de los procesos de reacciones químicas. Y acá ya para terminar, les dejo acá un pequeño esquema, el cual nos ejemplifica de una manera más clara el tema de reacciones químicas. Recordemos que las reacciones químicas, como bien nos menciona acá, son cambios químicos en la cual tenemos reactivos y se transforman en productos. A través de las reacciones químicas se presentan o son representadas a través de ecuaciones químicas y se rigen por las leyes como la ley de los volúmenes de combinación, la ley de Boyle, en la cual se realizan algunos procedimientos de cálculo entre masa, masa, volumen, volumen. Y hay algunas manifestaciones también que pueden ser conocidas como reacciones con el oxígeno, a la cual se le llama combustión, ¿verdad? A la vez que las reacciones químicas se producen con un valor determinado de velocidad. Y esto va a depender de los factores que ya hemos mencionado, la naturaleza de los reactivos, la presencia de catalizadores y los valores de temperatura principalmente. Por supuesto van a haber otros factores, pero estos serían aquellos que sobresalen. En algunos casos, si lo asociamos a lo que es el ambiente, las reacciones químicas pueden llegar a ser agentes contaminantes y provocar las famosas lluvias ácidas en las cuales hay altas concentraciones de dióxido de carbono. Así que esto sería todo lo que teníamos para este día, esperando por supuesto que haya habido al menos un poco de comprensión de parte de ustedes acerca del tema de las reacciones químicas y que nos haya quedado un poco más claro de en qué consisten, ¿verdad? Y los
diferentes factores que inciden en ellas. Por el momento nos quedamos entonces acá. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos hasta la próxima clase. Siempre cuídense mucho. Ha sido un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Hasta la próxima.